cafecito riquísimo, porque creo que nos ha tratado muy bien el clima. Oigan, no nos podemos quejar, todavía no estamos tan mal. Y bueno, como siempre les tenemos un programa especial con muchísima información. Estoy muy contenta porque por fin se me hizo. Creo que conocí a nuestra invitada hace como más de un año, como 3 años. Como 3 años, júralo. Hace como 3 años y siempre decía, es que sí, es que vaya. Y luego, no, es que hay que hacer televisión. Sí, pero... Y siempre pasaba algo y total que ya saben cómo anda uno en la loca. Nada más, no se me armaba. Y bueno, y así las cosas. Entonces, el día de hoy les quiero presentar a Valerie Noé Díaz. Aquí está en el estudio. Y ella es neuropsicóloga. La encuentran así como Valerie. De hecho, ahorita en mis redes sociales está ella tagueada. La pueden encontrar. No saben qué información tan buena está compartiendo. Sobre todo yo te sigo en Instagram. Y bueno, va a tener talleres. O sea, realmente vale la pena que la sigan. Vayan, búsquenla. Y bueno, actualmente da consulta, pero también da clases, pero ándale, corre, ahorita estamos platicando. Y además de todo eso, me parece padrísimo que que estás buscando formas de ayudar a mamás, sobre todo a mamás, ¿no? Con información y educar y todo eso. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, Valerie. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, sí, exacto, en la corredera. Extrañando la nieve, ¿sabes? Yo sí la extraño. La amo con locura. No, por favor. No me hace sentido tener frío y que no haya nieve. Ay, sí. Es como, por lo menos se ve todo bonito, blanco, me pone de buenas. Y yo, oye, que me quiero echar a correr. Neva, yo digo, caramba, otra vez, ¿no? Oye, a ver, cuéntanos, vamos a empezar a hablar. Hablábamos en redes sociales que nuestra mente puede ser nuestra aliada o puede ser nuestra enemiga, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, si no sabemos utilizar nuestra mente bien o si no entendemos primero cómo funciona. Te dejo a ti que te arranques. Sé que esto empieza desde el lado de mamás, de cómo estamos muy ocupadas, que a veces creemos que nos estamos volviendo locas, que a veces ponemos las llaves en el refrigerador, ¿no? O que me acabo de encontrar algo que dije, me acaba de contar, ¿quién me contó? Alguien me contó que encontró su pasaporte envuelto en ropa interior en un cajón y que cuando lo encontró dijo, ¿en qué momento me pasó esto, no? Entonces, bueno, y por el estilo, 1000 cosas. Entonces, a ver, cuéntanos primero, a ver, yo te dejo. Las mamás, o sea, estamos pasando por este tipo de cosas. Cuéntanos qué pasa en el mundo de las mamás, para todos aquellos que creemos que somos únicas y que no le podemos contar a nadie que nos estamos volviendo locas y que somos un desastre. Está cañón porque, fíjate que yo entré un poco al tema de las redes sociales justo en este sentido, de repente de no sentirme sola, en el sentido de no sentirme sola loca, ¿sabes? Que a veces digo, ay, no solo soy yo. De alguna manera creo que es importante el conocimiento y la información como mamá, pero actualmente hay demasiada información. Entonces, hacer como un filtro es complejo porque es como, es que tengo que hacer esto porque si no lo hago está mal. Y es como, no, si toma demasiada agua, se deshidrata, pero se hidrata, pero entonces no, pero si come demasiado, pero entonces que el azúcar, pero entonces que el ejercicio, pero entonces que los idiomas. Que el yoga. Exacto. Que las clases de música. ¿Qué hago? O sea, es como, no puedo abarcar todo, o sí puedo abarcar todo. Y mucho el tema, fíjate, estaba pensando justo en una analogía hace ratito, de decir, a ver, si tú un día vas de fiesta, ¿no? Y te pones un vestido que dices, mira, no me encanta, pero está dentro de mi guardarropa, tengo una fiesta, no voy a gastar y me lo pongo. Y alguien llega y te dice, qué feo vestido. Vas a decir, claro, no debí de haberme puesto, porque no estaba yo segura, porque está muy feo, porque seguro es de negro y tenía que haber ni otros colores. O sea, siento que actualmente eso es lo que pasa, que como yo no tengo la información y no estoy segura, si otra mamá me dice, o yo veo que otra mamá hace otra cosa, siento que lo que yo estoy haciendo está mal, o podría ser diferente. Y entonces me empiezo a angustiar porque además, claro, tengo que trabajar, o si no tengo que trabajar, pues tengo que estar al pendiente que de la casa, que del perro, que de los hijos, que del marido, que del jardín, que de lo que yo tenga alrededor y cuáles sean mis esferas, ¿no? Entonces, de alguna manera, quisiera ser como una fuente de información fidedigna en la que yo no lo digo, ¿no? Yo lo leo y lo transmito, ¿no? Teniendo la especialidad, hay muchas cosas que sé, pero al final me gusta hablar con base en lo que recientemente leo, ¿no?
de alguna manera transmitir este conocimiento y decir, bueno, si yo sé cómo funciona el cerebro, pues de alguna manera puedo decir, bueno, mis hijos. Siempre me pasaba que hay mamás que tienen muchos hijos. Y entonces me dicen, no, es que yo soy experta porque tengo 7 hijos. No, sí, claro, tú eres experta en tus 7 hijos, ¿no? En tu dinámica. En tu dinámica. Sí. Entonces, entiendo de dónde viene y por supuesto que saben más que yo con sus 7 hijos, pero de su dinámica, de sus 7 hijos, y entonces me gusta mucho cuando yo estaba embarazada o cuando pasé por estos procesos, que me dijeran, a mí me fue así, a mí esto me sirvió. Y entonces yo decía, bueno, lo que ella le sirvió, yo decido si lo hago o no. Pero es básico que cuando a ti te pasa, tú dices, no, te va a fascinar esto. Es que a mí me sirvió esto porque y entonces a ti te va a servir. Porque como yo tengo 7 hijos, como yo tengo un hijo, ¿no? También el otro lado, claro, esto te sirvió para las náuseas, esto te va a servir. No, a ver, que te sirvió a ti, me sirvió a mí. O sea, el cómo transmitimos información. Entonces yo decía, gracias por los consejos. O sea, yo sé que vienen del mejor lugar y de lo más profundo emocionalmente, gracias. Pero no necesariamente lo que te sirva a ti me sirve a mí. ¿Cómo voy a discernir? Pues justo, además de conociéndome a mí misma, ¿no? Observando a mis hijos, pues yo sé lo que tengo en mi casa, no poniéndome una venda en los ojos, y teniendo información fidedigna. De decir, por eso le funcionó a ella y a mí no. O por eso a mí y a ella no. O por eso a las dos nos funcionó, ¿sabes? Pero muchas veces es como, te genera mucha angustia porque ya gastas en el remedio y entonces ya ves, y entonces generas más tolerancia. O sea, esta tolerancia a la frustración que de por sí a veces es baja, pues te frustras más porque dices, ya hice todo y no me funciona. Ya hice lo que hizo la tía, la prima, la amiga, la conocida, ¿no? Y no me funciona. Entonces, ¿por qué no? Pues porque hay que aprender a nosotros a escucharnos, a entendernos, y justo tener esta información de cómo funciona el cerebro. O sea, tantos años de haber estudiado el cerebro a lo largo de todo este tiempo. Yo le puedo decir, no, obviamente nadie en la vida ama las guerras, nadie. Pero a partir de las guerras, de las heridas de bala, todos estos heridos, es que se ha sabido cómo funciona el cerebro. Actualmente, gracias a los estudios de imagen, a toda esta parte de neurología que nos ayuda y la tecnología a conocer, pues no tirarlo a la basura, ¿no? Para eso está ahí, para conocer un poco cuál es la base, pero bueno, nosotros saber interpretarla. O sea, los mismos artículos científicos de repente pueden decir cosas que dices, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? No, y que las personas que no tenemos las bases, no siempre lo entendemos de la forma en la que está hecha, ¿no? O la forma en la que quieren decir las cosas, o a lo mejor requieres de algún conocimiento mucho más profundo para poder entender ciertas técnicas, interpretar y demás. Entonces, a ver, yo te quiero preguntar, porque empezamos por esto del mundo loco de las mamás, y yo sé que también, tú eres mamá también, y estás muy metida como en la educación de tus hijos, ya hablábamos, o sea, durante el día estás enfocada 100%, ¿no? Y todos los que hemos sido mamás, de repente sentimos que nuestro mundo deja de existir y se convierte en el mundo de los hijos, ¿no? Y está bien complicado, está muy complicado por muchísimas cosas. Yo, desde mi punto, me acuerdo que de las cosas más complicadas era no tener suficiente tiempo para mí. O sea, dejaba de tener conversaciones interesantes porque mi mundo era 100% mis hijos. Y entonces hablaba de, me acuerdo, me daba mucha risa porque había conversaciones con mi mamá y de mis tías, etcétera, etcétera, que lo único que hablábamos era de la comida de los niños, de la moda nueva de los niños, los pañales, cómo hacerle para que comieran mejor. O sea, todo mi mundo eran mis hijos. Y yo dejaba de ser una persona interesante. Yo creo que hasta yo decía, qué flojera hablar conmigo, porque, o sea, y eso que siempre he estado metida en otros munditos, ¿no? Pero mi mundo principal eran mis hijos. Y siempre, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero hasta en radio hablaba de hijos, o sea, te lo juro, era mi mundo. Y llegó un momento en que dije, esto ya no es sano. No, o sea, ¿qué podríamos, ahí por dónde nos vamos? Porque es bien complicado, Valerie, de repente salirnos de ese mundo para poder reconectar con quiénes somos, primero como una persona, como un adulto funcional, luego como una mujer, y aparte de eso, bueno, y siendo mujer, todo lo que eso
tiene que ver, todo lo que envuelve las hormonas, porque depende en qué área, en qué momento y en qué, ¿no? En qué momento de tu vida estés, si a lo mejor estás muy chavita, o si a lo mejor estás en medio, si a lo mejor estás muy grande, o sea, siempre hay fluctuaciones de hormonas y todo este rollo, pero además de todo eso, eres profesional, ¿no? O sea, eres profesionista, y tu área, tu trabajo, ¿qué onda? O sea, primero, yo ya me volví loca ahorita con todo lo que acabo de mencionar. ¿Cómo le hacemos ahí para desconectarnos un poquito y entender que no estamos locas? O sea, que todo esto que acabo de decir es normal. Creo que, o sea, justo dijiste como muchos cajones. Y creo que esa es la parte importante, como aprender a conocernos por cajones. O sea, saber, es más, te voy a poner como el ejemplo, me gusta de repente poner ejemplos míos como para un poco la parte de empatía y decir, bueno, estamos en el mismo barco, ¿no? Cuando, justo hace poco, de alguna manera dije, a ver, trabajo, amo dar clases, amo dar consultas, son cosas que me apasionan. También amaba en la Ciudad de México, trabajaba en un hospital y me encantaba estar en el hospital. Aquí con mis hijos, pues no es posible. Y entonces, pasar ese duelo es difícil, pero es parte de las emociones decir, a ver, ¿no? Ahorita eso es lo que me toca. Y tengo una parte muy importante de comunicación con adultos, que es con los alumnos, ¿no? Me fascina, con los pacientes. Y entonces, justo ahora, hace poco, hice el análisis que dije, ok, le voy a entrar a las redes sociales, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es tratar de estimular mi cerebro y mover mi cerebro aprendiendo técnicas de diseño. Y entonces, ¿cómo voy a abordar un artículo científico para que sea un poco sea un poco más entendible, como más legible, como más light, ¿no? Como para comprender. Fácil de digerir. Porque justo mi esposo me decía, oye, dijiste algo de cognitivo, ¿qué es eso? Mi esposo es ingeniero. Entonces, es como, ok, a ver, entonces estoy diciendo cosas que para mí son muy obvias y a lo mejor no son tan obvias. Entonces me estoy como rediseñando, tratando de aportar algo a mí, a mi cerebro, obviamente a la parte social, ¿no? Por eso estaba planteando, que ya hablaremos más adelante del tema de los talleres, pero creo que entender y decir, bueno, ¿qué necesito yo para rediseñarme a mi edad y circunstancia? O sea, a lo mejor no puedo llegar a mi meta última pues sí, porque a veces no es así. Pero trabajar un poco mis emociones, la tolerancia, la frustración, decir, bueno, a ver, ¿en dónde estoy? Con lo que estoy, ¿soy feliz? Y si no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saltar de ahí? Y eso mismo se llama funcionamiento ejecutivo. O sea, esta capacidad que tienes de abrirte y no cerrar solo un camino, ¿no? De es que yo todos los días hacía esto y lo tengo que seguir haciendo. A ver, ¿por? ¿No? O sea, sí me hacía sentir más tranquila, sí. Pero bueno, si ahorita ya no está funcionando, ¿qué sí me va a funcionar? ¿Qué apoyo necesito externo para reinventarme? Y eso es intervención cognitiva. Justo ayer y hoy subí una publicación con respecto a los olores. De cómo yo entro a mi casa y necesito que huela rico. Es decir, me pone buenas, ¿sabes? O sea, es un detallito. Pero el decir, ay, qué rico. Y entonces me llevo a algunas tiendas a mis hijos a oler y yo, a ver, ¿a qué huele esto? ¿No? No, pues este huele a Navidad. Este huele a hierbabuena. Eso es intervención cognitiva. O sea, prende muchas áreas de mi cerebro que conectan con áreas emocionales, principalmente una que se llama amígdala, que es el centro de la emoción. Ahí, y entonces ya digo, ok, todo el caos, pero ya ese olor te reestructuró para todo el caos organizarlo. O una canción, el decir, a ver, justo ahora que está de moda el tema de Juan Gabriel, unas canciones que no te inspiran, no tienes que estar dolida, pero la escuchas y, ok, ¿no? Del fondo decir, bueno, no es lo mismo poner los trastes en la lavadora en silencio, ¿no? O con el grito de atrás, me voy a poner a Juan Gabriel, ¿no? Sí, o sea, ese tipo de cosas intervienen en nuestro cerebro. Entonces, de alguna manera, yo ir modificando mi estado de ánimo con base en el exterior, con base en esas técnicas y con base en que yo me conozca. Si necesito una ayuda, bueno, pues ahí, ¿no? Tratar de pedirla a algún especialista, ¿no? Cualquier cosa, yo ahí estoy, pero pues uno no siempre es monita de oro. Si no te caigo bien, pues me pides una referencia y yo te la doy, ¿sabes? ¿Qué línea, qué personal, cómo yo me siento? El tema es buscar ayuda para yo reinventarme con base en cómo estoy yo ahorita. O sea, para encontrar las herramientas que se requieren en ese momento. Que, por ejemplo, no sé, a lo mejor yo estoy en otra etapa de mi vida, pero sigo trabajando, sigo estudiando, o a lo mejor no, a lo mejor me estoy tomando un break en este momento. Me siento medio perdido, me siento ahogada, estancada, y entonces este estancamiento me impide ver más allá. Y ahí es cuando buscas una ayuda como, oye, no puedo ver, no tengo la menor idea.
Y sobre todo la base de no sentirte juzgada. Creo que actualmente con el tema de las redes, o sea, como todo en esta vida, todo está bien, todo está mal, ¿no? O sea, pero si te funciona o no te funciona. Siento que a veces, por ejemplo, las mamás que no trabajan, no siempre, pues es solo un ejemplo de algún grupo en el que es que porque no trabaja, ¿no? Es que sea productiva, ¿no? Bueno, pero si no trabaja, que haga algo. Bueno, a ver. ¿Y? O sea, ¿a ti qué te afecta? O sea, y entonces a lo mejor necesito trabajar no solo en mi autoestima, sino en el de yo argumentos para mí misma para que lo externo no me afecte. No me afecte, exacto. Porque si te está afectando es por algo, ¿no? Valeria, pero está muy cañón. Tenemos una sobresaturación de bombardeo y no, o sea, sí de información, pero muchas veces esa información es información basura que lo único que hace es agregar más ansiedad a nuestro día a día. O sea, como si no existiera. Creo que nunca, ¿cuándo fue? Creo que posteé hace 1 o 2 semanas, no me acuerdo, que más que nunca en este momento de la historia tenemos todo más, o sea, nunca en la vida habíamos tenido tanto, ¿no? O sea, tenemos un exceso de todo. Tenemos exceso de información, tenemos exceso de herramientas, tenemos exceso de tecnología. O sea, jamás habíamos estado donde estamos. Y jamás habíamos estado tan vacíos y con tantos problemas de ansiedad, de depresión y rollos mentales, ¿no? Entonces, creo que sí tiene mucho que ver con esta sobresaturación de información basura o de contenido basura, porque a veces ni siquiera es información. He visto, les juro que he pasado por la universidad, porque aquí estamos en la universidad, he pasado por los pasillos en donde están los jovencitos en su Instagram o en su TikTok viendo a alguien pintar una pared. Y yo, ¿es en serio? O a alguien hacer bombas de chicles. Y digo, y les prometo, no les estoy mintiendo, que me he quedado parada como para ver si pasa algo más y no pasa nada más. Sí digo, ¿en qué momento? ¿Qué está pasando, no? Entonces también eso llega a afectar al cerebro. Claro, lo que no se usa se atrofia. Entonces, a ver, güey, esto que acabas de decir me encanta. Lo que no se usa se atrofia. Entonces, sí crees tú, y esto sí me encantaría desmenuzarlo, pero hablaban de... en algún artículo vi que se hablaba de, ha habido generaciones, no se había visto antes, que las generaciones nuevas estuvieran más atrasados que las generaciones pasadas. Esta es la primera generación en donde sí se ve eso, ¿no? En donde no se usa el cerebro, o sea, no se avanza, no se evoluciona. Justo, o sea, a ver, como siempre, lo voy a poner con el ejemplo más controversial para que me quieran o me odien. Las pantallas en los niños, ¿no? Ay, sí, por favor, háblalo. Las pantallas en los niños. O sea, a ver, no, es que más ya ni siquiera es celular, ¿no? Ya es pantallas. O sea, ya es tele, ya es tablet, ya es celular. Pues está increíble tener tanta tecnología. O sea, al final, que un niño sea capaz de decirle, Alexa, dime no sé qué, o no, información. ¿Cómo le hace el pollo? Pero es entender que no hay una personita allá adentro, ¿no? O sea, que sigue siendo una máquina, que sigue siendo algo que hay que interpretar, de dónde viene la información. Y eso no te lo da Alexa. O sea, eso viene de un niño, de un adulto, una persona que le está preguntando a una máquina y que tiene que saber, ¿sabes? Entonces es como el atar los cabos y el decir, a ver, yo no juzgo a los papás, un poco, no sé, que les ponen, o sea, lo veo muchísimo, muchísimo. En el restaurante se sientan a comer, ni siquiera han visto el menú y ya les ponen la tablet a los niños. Entonces, entiendo de dónde viene. O sea, controlar a un niño, cuando tú tienes problemas de tolerancia a la frustración, controlar a un niño es muy complejo. O sea, yo lo entiendo, es bien difícil. A ver, les cuento. Yo tengo 2 hijos y de las noches doy consulta y doy clase. Entonces, obviamente mi mente tiene que estar 100% en el paciente, 100% en dar clase. En clase a veces es más flexible porque los alumnos comprenden mis ejemplos y les digo, denme 2 segundos y entonces no. Pero en consulta no. O sea, en consulta estoy metida, no estoy escuchando nada, tengo audífonos, nada, y el niño puede estar ahí. Y entonces yo entiendo perfecto que no es fácil desconectarse, que no es fácil escuchar el berrinche, el grito y el que te jalan, mamá, mamá. Pero de alguna manera es tratar de, tú quieres generar herramientas, no solo para que tú sobrevivas, sino para que él en un futuro, pues también tenga la tolerancia a frustración que a lo mejor tú no tienes o que a ti te falta, ¿no? No está bien estimar, va a tener consecuencias. En cada niño va a ser diferente. Porque va a haber niños que les ponen la tablet con actividades cognitivas.
Va a haber niños que les ponen a ver programas de televisión. Va a haber niños que les ponen, o sea, hasta el mismo contenido va a variar. Cuántas horas, cuánto tiempo, en qué momento. Lo que sí se sabe y se ha visto en varios estudios, obviamente cada estudio varía con base en población, cantidades, tiempos, etcétera, pero en general se puede resumir que el tema de la estimulación con las tablets y bueno, con las pantallas cuando uno come afecta, porque es de la misma manera que yo quiero hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué te dicen que no debes de comer antes de nadar? Porque tu cuerpo está concentrado en la digestión. ¿Por qué no debes de hacer otra cosa cuando estás comiendo? Porque tu cuerpo está comiendo. O sea, es un proceso que necesitamos de manera normal. O sea, el saborear las cosas. Toda esta parte propioceptiva, el contacto que tenemos con el mundo. O sea, cuando tú comes, es esto sabe bien, esto sabe mal, hueles, esto se echa a perder o no, pero sabe, huele raro, ¿no? Sí, Todo esto es estimulación para tu cerebro. Entonces tú se lo estás quitando a un niño porque está comiendo y su atención no está en lo que está comiendo, ¿sabes? Entonces, de nuevo, no está bien y mal, pero va a tener consecuencias. Después, cuando el niño se ponga piqui y diga que no quiere comer nada en casa, si no le pones la tablet, pues claro, pues es porque la comida le sabe y sabe raro. Nosotros incluso, una gastropediatra que amo y adoro, siempre me decía, a los niños chiquitos, aunque tú vayas a ser vegana, siempre dales carne. Si algún día ellos quieren comer carne, les das la oportunidad, porque el sabor de la carne es muy especial. Y un día me di cuenta y dije, claro, sabe como hierro, no sé. Y entonces... La carne roja sobre todo. Exacto, es un sabor difícil, el salmón, o sea, son sabores difíciles. Entonces, si tú no quieres limitar, pues primero abre la puerta y ya después él sabrá si sí o si no, ¿sabes? O sea, igual también con el azúcar, la procesada. No, es que el azúcar está en todos lados, ¿no? Hay que dársela porque está en todos lados. Eso no es abrir las puertas, es cerrarla. Porque todo lo que tiene que ver con azúcar procesada entra a circuitos de recompensa y se hace una adicción en mayor o menor grado. Dependiendo de la edad, de que lo probaste, del componente emocional, de si te portas bien te doy un dulce, dependiendo de quién te lo dio, ¿no? Si es un desconocido tu mamá y lo sientes como algo positivo, un reforzador positivo. Claro que sabe rico porque justo llega a centros de placer y produce sustancias que generan muchísimas sustancias que dices que rico. Entonces, claro que va a ser adicción. Y cuando tú ya después somos adultos traumados de, ay, quiero los pingüinos, pero no quiero, pero no debo, pero ya hice pilates, pero el ejercicio. Entonces, si no quieres ser como tú, si no quieres que sean como tú, luchar con la comida, pues dale chance. ¿Cómo le das chance? No azúcares procesadas antes de los 7 años. Y entonces ya después, claro que van a poder consumir y decir si quiero o no quiero. Pero eso es dar una oportunidad. Oye, ahorita lo que estás diciendo me lleva a preguntarte algo, porque todo lo que acabas de mencionar requiere de un esfuerzo consciente, ¿no? O sea, lo pienso en mí. Por ejemplo, de repente mis hijos ya son adolescentes, ya les he enseñado muchísimas cosas, ¿no? Yo soy mucho de rutina y creo que ellos se han vuelto mucho de rutina. Mi hijo requiere una rutina y necesita saber qué va a pasar después para no estar ansiosito, ¿no? Mi hija no, mi hija es como muy libre, ella le vale todo, a todo se adapta. O sea, ella es muy libre, es diferente. Pero recuerdo de momentos de estrés en mi vida en donde yo decía, o me siento con ellos en la mesa y como, y les digo que no va a haber televisión, que no va a haber nada porque tenemos que conversar, ¿no? Porque vamos a conversar y además de conversar... No te ahogues, Valeria, ¿estás bien? Sí. Bueno, yo aquí les sigo hablando. Pero además de conversar, sí necesitamos estar conscientes de hasta dónde tu cuerpo puede ingerir cierta cantidad, ¿no? Yo siempre he sido como de medir todo lo que comemos, toda la vida, porque no comemos suficiente. Yo tiendo a comer muy poquito y entonces me siento mal y tal. Entonces siempre he pesado todo lo que como. Y después así voy aprendiendo hasta dónde es suficiente para mis hijos. Pero eso requiere de un esfuerzo. Había momentos en donde yo decía, tengo que trabajar mientras como, porque si no, no voy a alcanzar a entregar los proyectos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, y con culpa, porque es de las mamás, con culpa yo decía, bueno, vean mientras Mickey Mouse, o vean tal, ¿no? En lo que yo termino. Y entonces ahora que ya están más grandes, siento que ya es como, no, nosotros vamos a comer acá en la sala, ¿no? Y es una pelea que, no, vámonos a la mesa, vamos a comer todos juntos.
es un rollo. Pero a donde voy con esto es que se requiere de este esfuerzo consciente. Este esfuerzo consciente se ha vuelto, y les juro, lo digo con mucho respeto porque creo que gracias a las redes sociales hemos mal usado muchos nombres. Por ejemplo, esto de el educar, ¿cómo se llama? Educar libremente, no me acuerdo cómo se llama. Educar como con mucha libertad. Ay, eso me falta. Hay una frase que me gusta mucho, ahorita te digo eso, pero sí. Pero educar como con mucha libertad, y ya se ha cambiado eso a dejar que tus hijos hagan lo que quieran, a no ser consciente de que también requieren de reglas, requieren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto muy flojos o muy flojas, sobre todo generaciones nuevas, y esto de verdad no es crítica, es observación. O sea, que ya decimos, es que yo no puedo, es que yo no quiero pelear, es que no voy a pelear. No, de eso, de tenerlos aquí enganchados en la tablet, a escuchar que lloran, ay, no. ¿Qué quieres comer? Tú dime, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? Tú dime, tu hijo de 5 o 6 años, dime a mí, adulto de 40 y tantos años, ¿qué vamos a hacer hoy, no? Y entonces creo que ahí también nos hemos vuelto un poco locos. Ahí yo te dejo que le... Fíjate que hay algo que quiero ahondar un poco, justo se llaman funciones ejecutivas, son los lóbulos frontales. De ahí viene el mito que la gente que tiene la frente muy amplia es muy inteligente, mito total. Pero al final es porque esta área justo se diseña esa parte de la regulación. Esta área, diferente de otras áreas del cerebro, tiene un desarrollo mucho más lento y mucho más amplio, incluso hasta los 30 años. Entonces, todo nuestro cerebro lo necesita reglas, límites, que te digan de cierta manera qué hacer. Claro, no tiene que ser militar, o sea, no tiene que ser sin explicación, ni tiene que ser porque yo digo, o sea, tiene mucho que ver con el modo y la circunstancia. Pero nuestro cerebro, nosotros lo vimos en la pandemia. Gracias a la pandemia puedo poner el bendito ejemplo para que todos como de alguna manera comprendamos esa incertidumbre de qué va a pasar. O sea, después de la pandemia tenemos esa sensación que podemos comprender a los niños chiquitos cuando es que yo digo, es horrible porque es como, pero ¿por qué dice? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que él dice? Entonces después, o sea, durante la pandemia era, ¿pero por qué? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Pero es cierto o no es cierto? ¿Pero salgo o no salgo? ¿Pero así vamos a estar mucho tiempo? ¿Pero qué me va a pasar? ¿No? Y entonces, ¿a quién le hago caso? Y entonces, esa sensación es lo mismo que sienten los niños cuando le damos una responsabilidad que su cerebro todavía no está listo. Muy chiquitos. ¿No? Sí. Y de la misma manera, cuando un niño, por ejemplo, de repente le da un golpe a otro, ok, necesita saber que eso no se hace, pero pedirle que se regule a la primera, o sea, es como, a ver, ¿cuántos adultos no vemos regulados? O sea, la edad no hace que nos regulemos. La intervención en nuestro cerebro hace que nos regulemos. Si nadie nos dijo que estaba mal, pues yo lo voy a seguir haciendo aunque tenga 40 años, hasta que la vida me dé la lección y entonces mi cerebro integre y diga, eso no me está funcionando. Pero en realidad, justamente el tema de, ya, berrinche tablet, ya, berrinche come, ya, lo que estamos haciendo es niños que no toleran la frustración. Y en la vida, por más tecnología que haz más, hasta con la Eco, a veces no me hace caso, bueno, con Alexa le digo, dame la canción de Juan Gabriel y me pone otra cosa, ¿no? O sea, esa tolerancia a la frustración que tenemos que tener, se la estamos quitando a nuestros hijos. Oye, ¿y qué pasa, así como para que lo entendamos, qué pasa cuando les quitamos la oportunidad de que vivan con esta frustración? Son adultos infelices, porque los termina la novia y el mundo se acaba, porque te corren del trabajo y ya soy un inútil, no puedo hacer nada. Porque repruebas una materia y ya, soy el peor del universo, ya no voy a hacer nada, y entonces ahí es cuando vienen problemas de ansiedad y depresión, entre o por otras razones, obviamente. Hay muchos cajones dentro de esos dos conceptos, pero es como, no tolero que algo me salga mal, no tolero la emoción que va a estar ahí, porque es inerte al ser humano, es una emoción que está ahí, que no puedo evitar, es como si te dijeran no respires. Frustrarte, estar feliz, estar triste, estar enojado. Todas las emociones son del ser humano, no se pueden evitar. Entonces, cuando tú a un niño le dices no te enojes, le estás diciendo no seas un ser humano. Y entonces le va a hacer mucho ruido y va a decir, no, enojarme está mal, pero me estoy enojando, entonces yo estoy mal. Porque no va a poder evitar enojarse. Porque la emoción es algo que está ahí sí o sí. Todos los días tenemos millones de emociones. Entonces, transformar estas frases que tenemos de no pasa nada,
Claro que pasa. O sea, si se te cae el helado no pasa nada. Sí pasa. Se siente horrible, se cayó mi helado. O sea, claro que pasa. Entonces puedes aumentarlo y decir, no pasa nada malo que no tenga solución. ¿No? O sea, si de repente me cuesta omitir esa frase de no pasa nada, tratar de ampliarla. Claro que pasa. Hay que gastar más dinero en otro helado. Y si ya no hay donde hay una heladería, te vas a quedar sin helado. Y eso sí pasa, se siente horrible. ¿Sabes? Es como yo tenía el antojo, lo tenía aquí. Entonces, porque claro, eso resulta en un adulto que minimiza y dice, claro, pues no pasa nada. Entonces, pero te quedas con eso, sí. Y entonces te genera mucha ansiedad. Porque claro que pasa, si te corren, ¿qué vas a hacer? Por más que estés muy bien económicamente, se siente horrible emocionalmente que algo laboralmente te cambie. Ahora, tiene que ver con personalidades. Como tu hija a lo mejor dice, ay, pues consigo otra chava. Pero hay otras personalidades que les va a costar mucho. O sea, nosotras como mamás, habrá mamás que sean más light, ¿no? Y que digan, ay, ya, si el niño se ensució, que se ensucie, ¿no? Y hay otras que yo por mí los cambiaba cada 5 segundos y no supiera cómo funciona el cerebro. O sea, cuando pisan un charco y se empapan, no, bueno, me da un algo. Pero como sé que ellos es algo que necesitan, pues yo trabajo con mi personalidad para no afectarlos a ellos, ¿no? Para decir, ellos necesitan eso, necesitan explorar y ver que cuando pisas un charco salpican agua y mancha. O sea, claro, no lo ven como yo de, hay que lavar los pantalones y entonces se rompen. ¡Ay, no! Oye, pero entonces regresamos a lo mismo, o sea, es conciencia. O sea, es como estar despiertos de, a ver, no estoy teniendo un hijo así nomás porque hay cualquier cosa. A ver, ¿qué requiere tener un hijo? Y también entender que al final del día sí estamos educando y como tú eduques, habrá una consecuencia. Exactamente. O sea, ¿qué quiero yo que mi hijo sea conmigo después? ¿Qué quiero yo cuando él se vaya de mí? O sea, si yo no me cuidé siendo mamá, cuando esa personita se vaya, ¿qué va a hacer de mí? ¿No? O sea, ¿voy a seguir con mi carrera o no? ¿Me alimenté emocionalmente o no? ¿Me conozco o no? Para ver en esta etapa qué me corresponde o no. ¿Sabes? O sea, luego por eso viene la parte del nido vacío. O sea, el decir, ¿y ahora qué soy? ¿Quién soy sin mis hijos? acabo de hablar de eso la semana pasada, pero no ay, no recuerdo el nombre, no era el nido vacío, era el nido semivacío, ¿sabes? Porque estoy pasando por eso, porque es el primer año que paso de Halloween, que no me disfrazo y que no voy con mis hijos a pedir dulces. Le pasé muy mal, lloré muchísimo, ¿eh? Pero bueno, dije, a ver, si así se siente, y lo hablamos aquí, de hecho nos metimos mucho al tema del duelo de estas etapas y tal. Entonces yo decía, si así se siente un pincelazo de nada, que es Halloween, o sea, tengo que empezar a trabajar ya, encontrar las herramientas para que cuando ya pase que mi hijo se va a la universidad el próximo año, no me pegue, o sea, no sé yo, una irresponsable y esté llorando por la casa, ¿no? Arrastrándome a los pies de mi hijo. O sea, no se vale, porque aunque no lo haga tal cual, sí, de alguna forma, sí les aventamos un poquito eso. Y mi hijo se va a ir con culpa de mi mamá está tirada en el piso, no se puede levantar, ¿no? O sea, también es como que esa conciencia. Te juro que jamás en mi vida lo había vivido. O sea, ni a los 7 cuando se fueron a la primaria, ni en la secundaria, ni cuando mi hijo me dijo que tenía novia. O sea, jamás lo vine a vivir en Halloween. O sea, una cosa muy rara. Y justo otra vez, es como el término medio en el que cómo a ti te funciona. Cuando, voy a poner un ejemplo como más drástico, cuando alguien fallece, o pon tú un cachorrito fallece, o un perrito, algo, tratamos de ocultarle eso a los niños. Casi siempre es como para protegerlo, cuando en realidad podríamos generar eso como una herramienta. O sea, claro que si tu hijo se va a la universidad, tu hijo tiene que saber que a ti no te vale, que tú vas a estar triste, que le importas. Pero tampoco es como mi mamá depende de mí, exacto, ¿no? Entonces, el tema del duelo no siempre es de la muerte. Yo lo pongo en ese sentido porque me es más fácil como polarizar y ser más explícita. Pero justo es como una estrategia de decir, a ver, es parte de la vida la muerte. Bueno, nosotros aquí lo vemos más seguido que nada. Sabemos que una semana todo se muere, sí. Y luego todo florece, y luego otra vez todo muere. Y entonces es parte de ese ciclo. Yo sé que puede ser muy doloroso y es difícil, pero tenemos de dos. O lo procesamos y le tomamos un sentido en el que sabemos que va a ser una etapa, o nos quedamos sufriendo eternamente, ¿no? Entonces, y si alguien decide sufrir eternamente, también se vale. O sea, al final es tu vida. El tema es decir,
si yo hubiera sabido, ¿no? Uy, si hubiera tenido las herramientas, uy, sí. Entonces, esa es la parte de la conciencia, decir, bueno, a ver, ¿qué necesito para ser más consciente y decir, este proceso tan difícil que es para mí, ¿qué voy a hacer para agarrarle el lado, darle la vuelta, no quiero decir positivo, pero darle la vuelta y decir, esta experiencia, ¿cómo me va a servir a mí y a mis hijos? ¿Qué herramientas, gracias a esta experiencia, qué herramientas puedo agarrar? Y sí, ¿qué aprendo de esto? Pues para que la próxima que me vaya a pasar, porque igual, todo en esta vida es cíclico. O sea, volvemos y volvemos y volvemos, más light, dependiendo de si ya aprendiste la lección o no, o más profundo, más atascados si no aprendimos nada. Y en esto de también recordar que somos adultos, independientes y demás, también a través de cómo nosotros vivimos las experiencias y también cómo nosotros decidimos surfear esto, es que nuestros hijos también aprenden, porque podríamos decirles 1000 cosas con palabras y de nada sirve, ¿no? O sea, en este mismo ejemplo de Halloween, mi hija se bajó del carro y se me quedaba viendo como, ¡ah! Mi mamá. Y yo, no, basta. Y yo así, y voy a volver a llorar, que es lo peor de todo. Cada que lo hablo, lo vuelvo a llorar. Así, te lo juro. Y yo volteaba y yo, no, vete. Así, no, le dije, no, mi amor, de verdad, yo lo que quiero es que te diviertas. Si te atoras en algún lugar y quieres que yo te lleve a algún lugar, me hablas y yo te llevo, pero no pasa nada. Pero disfrázate, mamá. Y yo, es que como, ¿para qué me disfrazo? Sí, mi amor, sí, yo me divierto. Bueno, terminé hablándole, no sabes qué divertida tal. Claro que yo, en un cafecito, no. Sí, con su papá también, que su papá también no ayudó, o sea, normal, también, ¿no? Así, enseñándome fotos, ¿te acuerdas cuando estaban? Y yo, no le agregues, pero bueno, ya después hablé con ella, mira, ya se me salieron, ya después hablé con ella, le dije, no, es que así es la vida, mi amor, o sea, y tú también vas a crecer, y tú también lo vas a vivir, y hay que aprender, ni modo, no pasa nada, o sea, lloré un ratito y ya, todo pasó. Bueno, es que sí pasa. Si lloras, estás triste. Sí pasa. Mira, yo sigo con él. O sea, no pasa nada, me recupero, a eso me refiero. No pasa nada, lo vivo, recupero, tal. Y te lo platico y ya todos estamos otra vez igual. No pasa nada grave. No pasa nada grave, exacto. O sea, no pasa nada grave, pero pasan tus emociones. O sea, al final es un proceso duro. Y sí o sí, por alguna razón, yo hay mil cosas que yo diría, bueno, pues yo no inventé el cerebro, solo sé cómo funciona. Yo encantaría que la lechuga fuera la adictiva, ¿no? Sí. Pero de alguna manera nuestro cerebro registra mucho más el lenguaje no verbal, sabiendo que todo el proceso perceptual está de manera adecuada, obviamente en personas es excepción, pero nuestro cerebro funciona mucho más y capta lo no verbal. Entonces, por más que tú digas, no pasa nada, pues claro que lo que están viendo, no están escuchando el no pasa nada, están viéndote que no pasa nada. Sí, claro. Entonces, ven la emoción y de alguna manera es ser congruente y decir, estoy triste, ¿no? Pero yo quiero que ustedes estén felices y vivan su tema y entonces, bueno, no, ya déjenme a mí con la emoción. Exacto. Yo lo resolveré. Yo lo resolveré. Ya soy niña grande. Y además, déjenme en paz porque yo también tengo derecho, pues, a extrañarlos, a quererlos, a sentir, a vivir, ¿no? Y pues ni modo, ustedes no son responsables sobre todo por el tema de la culpa, ¿no? De que quieres que estén contigo porque quieren, no porque tengan culpa. Entonces, de alguna manera es como ir encontrando estas herramientas para yo sentirme tranquila y ser congruente entre lo que digo, entre lo que hago, ¿no? Entre lo que quiero para mí. O sea, al final es como cada etapa es diferente y qué quiero yo para mi cerebro. Nunca es tarde, ¿no? Para empezar a hacer un poco de ejercicio, para sentirme productiva, A ver, si yo hoy por hoy decido estar al 100% con mis hijos, dejarme totalmente a un lado, sabiendo que va a llegar un punto en el que, ¿no? Va a haber un vacío, pues adelante. O sea, es una decisión, ¿no? Y que el mundo juzgue, no importa, es tu decisión. Pero si tú te das cuenta que eso puede ser que te pese, desde ahorita puedes ir generando herramientas muy sutiles sin dejar a tus hijos para que después no venga un hueco enorme, ¿no? Te quiero preguntar, en esas herramientas que dices, o podrías empezar a generar ciertas cosas para no olvidarte de ti, ¿qué ejemplos podrías dar? Mira, te puedo de manera general decir que hay cosas que están reportadas como aprender a tocar un nuevo instrumento. No necesitas ser el violinista de la orquesta de Calgary. O sea, con que tú vayas a una clase y entonces digas, ay, quiero aprender, reestructurar, a ver cómo me sale el instrumento, lo que sea. A aprender un nuevo idioma,
que yo sé que es difícil mientras más uno va creciendo de repente. ¿Y si es más difícil? ¿O si te... Sí. Ay, no me digas Es más difícil, a ver, Yo es más creí difícil que era mi bajo cerebro. ciertas circunstancias. Ajá. Cuando tú ya tienes un segundo idioma, ya tienes una base. O sea, de alguna manera, las áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje se estimulan principalmente antes de los 7 años. Por eso antes de los 7 años más o menos, cuando aprendes los idiomas, pues fluyen como idioma materno. Siempre y cuando además se aprendan de cierta manera y hay como muchas técnicas y demás. Pero al final es mucho más flexible el cerebro de un niño que de un adulto. No quiere decir que del adulto no. Si tú ya tienes 2 idiomas, el tercero puede que no sea tan difícil. Ahora, depende de qué idioma. Si tiene que ver con idioma que es más gráfico, como el chino, pues ahí sí ni cómo ayudarte. Pero si vas del español, inglés al italiano o al alemán, bueno, ¿no? Puede. O al francés, sí. O sea, eso también de eso depende. Pero al final, el tú darte el tiempo de tomarte 1 hora al día, bueno, 1 hora a la semana. O sea, de meterte a la clase, ir, tratar de comprender, leer, todo eso se ha visto que obviamente estimula el cerebro. Entonces, no tienes que dominar el idioma, pero sí va a tener un impacto importante. El ejercicio se ha visto que mejora tu cerebro, o sea, sí o sí. No necesitas de alto impacto, no necesitas estar 1 hora diaria en el gimnasio. O sea, ¿qué es ejercicio para aquellos que dicen, pero ejercicio? Ajá. Mira, mucho es buscar, les voy a poner, a mí por ejemplo me gusta mucho cuando me siento activa, sin monotonía, ¿no? Hay gente que va al gimnasio a la máquina de correr con la tele, ¿no? Para distraerse y se le pase la hora más rápido. Entonces, cada quien tiene estrategias diferentes, justo es aprender a conocerte y decir, bueno, a ver, a mí que me gusta de mantenerme en movimiento. Caminar todos los días 20 minutos, hacer sentadillas 20 minutos al día, ¿no? Con intervalos, ya es más que suficiente. El tema es ser constante. Nosotros somos bípedos, pero justo por eso, el beneficio tiene buenas y malas, pero eso hace que toda nuestra energía se concentre, o sea, nuestro peso en las piernas. Y entonces, de alguna manera, justo el tema de la circulación, que tiene que ver, obviamente, circulación sanguínea, todo lo que el cerebro. Entonces, sí se ha visto que, por ejemplo, las sentadillas, lo que tiene que ver con esfuerzo en piernas, ayuda a que la circulación, ¿no? El caminar, el mantenerte en movimiento. Entonces, por lo menos 20 minutos al día, ¿no? Si tú dices, ¿sabes qué? Me gustan los pilates, aunque sea el más leve, para que no truenes cuando yo siempre me agacho, ¿no? Que ya empiezas a tronar, ni truenas, pero tú, o sea, ese tipo de actitudes, o cuando te paras es, ¿no? Ay, sí. Porque más no te truena nada, pero la voz, como si te tronara. Entonces, lo que necesites de flexibilidad, de salir a caminar, fíjate, me tocó hace 3 años ver en algunas clases personas de 60 años aprendiendo a patinar en hielo, ¿no? Y entonces, claro, yo lo veo y me da pánico una caída. Pero al final dices, bravo, o sea, se van con sus rodilleras, obviamente el instructor sabe, ayuda y demás, pero eso es estimulación. O sea, la coordinación derecha-izquierda, el de no voy a resbalar, ¿no? O sea, todo está, dicho, hay unas clases que son para aprender a caerte, ¿no? Y entonces de pilates entonces haces ejercicios como en la reacción de si te fueras a caer, y entonces te ayuda a que el reflejo, que justo viene motor, nada más reflejo motor, viene justo de áreas cerebrales en las que tú ya tienes, y entonces puede ser que si te caes te rompas la muñeca y no te rompas la cadera, ¿no? Okay. Entonces, depende de tu edad, es el tema de decir, necesito mantenerme activo, físicamente activo, lo que sea. 20 minutos al día, lo que sea. Dar clases haciendo sentadillas, que estés dando vueltas y caminando, que salgas 10 minutos a pasear. Luego a veces me dice, yo me consigo un perro para poder salir, porque a mí no me gusta caminar, sin sentido. Si no es para conocer, nada más es salir a caminar, siento que estoy dando vueltas. Y entonces digo, bueno, saco a caminar al perro, ¿no? Tiene un objetivo, porque estoy sacando al perro a pasear. O sea, lo que necesites para que de alguna manera tú sientas que tu cuerpo no truena cuando te mueves, ¿no? Te sientes como atrofiado. Así como se siente tu cuerpo, está tu cerebro. Entonces, si tú te sientes atrofiado, es porque hay algo que está, ¿sabes? O sea, de alguna manera es como una analogía en la que tú puedes decir, necesito empezar a moverme, porque hay algo que no está fresco. Oye, ok, nos queda bien poquito tiempo, pero para decir, miren, porque seguramente todos estamos ya ahorita, necesitamos hacer algo. ¿Tienes talleres? ¿Vienen talleres? Sí, a ver, cuéntanos. Estoy programando en línea. Mira, lo hago en línea además de por el tema de locación, porque me gusta mucho, o sea, a pesar de que ya vivo en Canadá, me gusta mucho seguirme dirigiendo a mi gente. O sea, el tema de que sea en español,
esta conexión, ¿no? O sea, tú puedes hablar inglés, pero la parte cultural, emocional, la conexión de hablar en tu idioma, ¿no? Es bien distinta. Entonces me manejo, y porque me gusta mucho el tema de en línea, horarios y demás, talleres que estoy diseñando justo para un poco, son máximo 7 personas, o sea, si por mí fuera nada más serían 3 o 4, porque mi diseño está hecho a que sea un poco de desahogo, ¿no? Porque que alguien me escuche, o sea, de, todo me truena, uy, ya me tiene harta, ay, le grité ayer, pero me siento muy mal porque ayer le grité, ¿no? Al marido, al niño, a lo que quieran, o me siento culpable por esto. Entonces, un poco de desahogo, y a partir de esa dinámica personalizada que me vayan contando y empatía entre el mismo grupo, yo pueda generar durante esa semana estrategias personalizadas de, a ver, a ti, ok, tú con tu dinámica de vida, ¿qué estrategias cognitivas, me refiero a qué estrategias cerebrales podemos generar para ti, Pepita, ¿no? Para ti, Mónica, para ti, ¿no? Y entonces, de alguna manera, en este taller, aprender, además de no sentirme solo y desahogarme, decir, bueno, ¿yo qué necesito? ¿No? Y les enseño un poco cómo funciona el cerebro. Por lo menos a grandes rasgos, comprender qué áreas cerebrales funcionan cómo, por qué ciertos procesos son como son, por qué la lechuga no es adictiva y el chocolate sí, ¿no? O sea, comprender un poco y informar un poco sin tener que tomar el diplomado, ni la maestría, para que yo diga, con razón a mí me encanta después de comer el chocolatito, o con razón a mí, y a mí me haga sentido. Entonces, mis talleres están, o sea, los estoy programando con base a que sea muy personalizado. Si alguien no quiere en grupo, pues obviamente yo feliz de dar consulta privada, o sea, de manera individual, pero sí he notado a lo largo de la experiencia, trabajé años en grupos para dar tratamiento para dejar de fumar, que tiene muchos beneficios el tema grupal, porque la parte social tiene un impacto importante sobre el ser humano, somos seres sociales. Entonces, que sea un grupo pequeño en donde yo me sienta entendido o entendida y que pueda generar estrategias para mí, no generales, creo que es no sé, se me ocurrió ahora diciendo que ahora qué puedo sacar. Oye, ¿y cómo le hacemos para los que decimos, bueno, yo quiero estar ahí? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Te seguimos en redes? En Instagram aparece el link directo para agendar y ahí viene todo el proceso. De todas maneras, también en Instagram aparece un link de mi WhatsApp. Entonces, si hay alguien que me quiere mandar WhatsApp y decirme, oye, quiero más detalles o quiero, ahí aparece sin ningún problema. Más info. Sin ningún problema. Por Instagram me pueden contactar directo sin mayor titubeo. Ok, entonces miren, está en Instagram, está en las redes sociales, pero nosotros acabamos de ponerla en historias, ya está, y también está en el feed de Instagram para quienes se quieran conectar, y por supuesto a lo largo de la semana lo vamos a estar compartiendo para que no se queden ustedes fuera y que tengan la información, que tengan el contacto con Valerie. Valerie, muchísimas gracias, ya nos tenemos que ir. Yo tengo tantas preguntas que hacerte, o sea, creo que estaría padrísimo que regresaras porque hay un montón de temas, entre ellos la memoria. La memoria es como, y es preocupante, a veces nos preocupamos a lo puro güey, porque es como cosa normal, pero ahí nos volvemos locos. No, es que antes no se me olvidaban como ahora. Pero bueno, la memoria, el azúcar, cómo cambiar ciertos hábitos y todos estos temas. Les prometo que la tendremos aquí pronto de nuevo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. A Valerie la encuentran así, Valerie neuropsicóloga. De hecho, si la ponen en Instagram, Valerie ND-neuro. Pero sí, también Valerie ND en Facebook y cualquier cosa, yo estoy segura que por ahí aparezco. Sí, ustedes no se apuren. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ti, Valerie. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Oigan, completamente en vivo. Saben que estamos activos en redes sociales. Esta semana mucho más activa, se los prometo. Ahora sí, ya me voy, les dejo esta cancioncita y bye bye.